no solamente establece uniones con otros átomos de carbono, sino que también puede establecer uniones con otros elementos, ¿sí? En este caso, bueno, pongamos como ejemplo el hidrógeno. ¿No? Pongamos por ahí un oxígeno también. Entonces, estas dos características del formar uniones consigo mismo, de formar cadenas, y el poder formar, además de esa cadena, poder incluir a otros elementos, hace que haya una gran cantidad de compuestos que se forman gracias al átomo de carbono. Por eso la vida, ¿no? Todas las sustancias químicas que nos forman contienen carbono porque tienen esta característica de formar muchas sustancias, formar largas cadenas. El átomo de carbono es el átomo de la vida. Bueno, arranquemos con los hidrocarburos, que era lo que tenía, o sea, el tema que tratábamos en el trabajo, ¿no? Los hidrocarburos son sustancias que son el constituyente principal del petróleo, ¿sí? Entonces, ¿por qué los hidrocarburos están formados solamente por... A ver, no es que solamente están formados por carbono e hidrógeno, sino que en su mayoría son carbono e hidrógeno, ¿sí? Pero existen otros elementos como azufre, fósforo, ¿sí? Pero en su mayoría son carbono e hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene que ver de dónde provienen, ¿sí? El petróleo. Pensemos en el petróleo. ¿De dónde se obtiene principalmente el petróleo? Bueno, el petróleo principalmente se obtiene realizando, imaginen una torre petrolera, ¿no? Se realiza una excavación hasta que se llega a una roca porosa, ¿sí? Que se agrietó, ¿sí? Donde quedó atrapado el petróleo. Entonces, uno podría, entonces hace una perforación hasta esa... Uno podría pensar que el petróleo se obtiene del lagos subterráneos de petróleo, pero en realidad no es así, sino más bien que el petróleo quedó tapado en rocas porosas, o sea, rocas impermeables que tenían poros. Esos poros se agrietaron. El petróleo, por una cuestión de alta presión, ¿sí? Empieza a ascender por rocas permeables, o sea que dejan pasar el petróleo, y en algún momento se encuentra con otra roca impermeable, o sea que no lo deja pasar, y el petróleo se empieza a acumular en esta zona, ¿no? Entonces, el petróleo en realidad no se encuentra como un lago subterráneo de petróleo, sino más bien está atrapado en poros de la roca, ¿sí? Cuando esos poros se agrietan, el petróleo empieza a ascender, y si se encuentra con una roca impermeable, se empieza a acumular. Cuando se hace una perforación se obtiene ese petróleo, ¿sí? En algunos casos puede pasar que el petróleo ascienda, ¿no? Por las grietas que se van produciendo y se formen pequeños sumideros de petróleo, ¿no? Pero con el tiempo se va evaporando el gas, la parte más volátil, líquida, y quedan como lagos de alquitrán, ¿sí? Es lo menos probable. Bueno, ¿cómo se formó el petróleo? ¿No? O sea, ¿cómo es que surgió? Hace algunos millones de años, ¿sí? Imaginen el lecho de algún lago o algún océano. Los restos de animales, algas, plantas y microorganismos se fueron depositando en el fondo, ¿no? en el lecho de ese cuerpo de agua. Con el correr del tiempo, los sedimentos, o sea, restos de arena, polvo, piedra, restos de animales, restos de plantas, van tapando esos restos orgánicos, ¿sí? Es lo que se llama acumulación de sedimentos. Y lo que en algún momento fue un cuerpo de agua termina convirtiéndose en tierra firme. Recuerden que los continentes no son fijos y la superficie del planeta no es algo estático, es algo que va cambiando muy lentamente, pero va cambiando, ¿no? Recuerden que los continentes en un momento estaban unidos, se van separando, hay terremotos. Bueno, entonces, esa capa de sedimentos que se acumula ejerce presión, ¿sí? Y en la medida en que se va hundiendo el sedimento, las partes más profundas se ven sometidas a altas temperaturas. Recordemos que nuestro planeta tiene un núcleo
a alta temperatura. A alta temperatura. Entonces, cuando esa acumulación de sedimentos comprime los restos de plantas y animales, ¿sí? Y las altas temperaturas hace que se forme una especie de cocina geológica y se forme el petróleo. Este proceso lleva como mínimo 1.000.000 de años, un poco más de 1.000.000 de años, ¿no? A diferencia del carbón, que lleva mucho más tiempo. Pero entonces el petróleo serían restos orgánicos, ¿sí? De plantas, animales y microorganismos que sufrieron un cambio en su estructura química debido a la presión y la temperatura. Como provienen de seres vivos y los seres vivos estamos formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿sí? El petróleo básicamente contiene carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre en menor cantidad, ¿sí? Pero un alto porcentaje del petróleo está formado por carbono e hidrógeno, que son los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos ¿sí? Están formados por carbono e hidrógeno. Volviendo con los hidrocarburos. Los hidrocarburos están formados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Los átomos de carbono, ¿sí? Como tienen, o sea, de acuerdo a cómo es esa estructura, como tienen 4 electrones, ¿sí? En la parte más externa, ¿sí? Recordemos este dibujito que habíamos hecho por acá. Acá está. Esta es la estructura del átomo de carbono. Tiene 2 electrones más cerca del núcleo y 4 electrones en la parte más externa, ¿no? Entonces, como los átomos de los distintos elementos se unen utilizando los electrones para formar la unión, el átomo de carbono, al tener 4 electrones en su parte más externa, puede formar 4 uniones. Entonces, representemos esas posibilidades de formar uniones con un palito, ¿no? Entonces, esto que está así representa que el carbono forma 4 uniones o que puede formar 4 uniones. El átomo de hidrógeno, en cambio, solamente tiene un electrón, con lo cual solamente puede formar una unión. Entonces, eso es muy importante. El átomo de carbono forma 4 uniones. 4 uniones químicas, ¿no? Es decir, la forma en que se va a unir con otros átomos. Y el átomo de hidrógeno forma una sola unión. Entonces, el hidrocarburo más simple, que es el metano, está formado por un átomo de carbono que forma 4 uniones y esas uniones las forma con átomos de hidrógeno. Entonces, eso que tenemos representado acá, de esta manera, ¿sí? Que se forma, esta forma de representar se llama forma o fórmula forma desarrollada. Entonces, la letra C que tenemos acá en el centro es el símbolo del carbono, estaría representando a un átomo de carbono, ¿no? Pensemos en un átomo de carbono. Cada palito estaría representando una unión química de ese átomo de carbono. Y cada H estaría representando un átomo de hidrógeno. Entonces, el metano, que es un gas combustible, es el principal componente del gas natural que llega a las casas, ¿no? Con el que encendemos la hornalla y ese gas natural es principalmente gas metano. Ese gas metano, o sea, cada partícula de gas metano, está formada por un átomo de carbono unido a un átomo de hidrógeno con cada uno de esos electrones, ¿no? Fíjense en esto. El átomo de carbono que forma 4 uniones, ¿sí? Esas uniones las representamos con 4 palitos.
el átomo de hidrógeno que forma solamente una unión, también, ¿sí?, se representa con un palito, pero he aquí algo importante, ¿no? El palito representa una unión entre este hidrógeno y este carbono, o sea, es una unión que le pertenece a ambos, donde cada uno pone en juego un electrón para establecer esa unión. De esta manera tenemos hidrocarburos. Recordemos que el carbono puede formar largas cadenas. Tenemos hidrocarburos que están formados por más cantidad de átomos de carbono, ¿no? Este que tenemos acá es el propano, ¿sí? Es un gas combustible que se encuentra en las garrafitas esas de cocinas de camping, ¿sí? Esas garrafitas portátiles de gas generalmente son de propano, que pueden ser de butano. Fíjense en este caso, tengo 3 átomos de carbono, ¿sí? Cada átomo de carbono tiene sus 4 uniones correspondientes, ¿sí? Este tiene sus 4 uniones, este tiene sus 4 uniones, y cada átomo de hidrógeno tiene su única unión correspondiente, ¿sí? Entonces, los átomos en la naturaleza rara vez se encuentran solos, sino que forman uniones químicas. Todos los elementos de la tabla tienden a formar uniones químicas, ¿sí? Difícilmente se encuentren aislados, átomos sueltos, solos. Bueno, a diferencia o a excepción de este último grupo, que por eso se llaman gases raros, ¿no? Todos los que están en esta columna, ¿sí?, son gases monoatómicos, donde sus átomos no se unen. Pero, bueno,